Empecemos con radiología renal. La radiología renal en realidad es una herramienta diagnóstica muy importante para la especialidad. Casi todas las técnicas renal de imagen que existen son aplicables a la especialidad. Así tenemos que el uso de radiografías simples, urografías, ecografías, TEM, TAC, resonancias magnéticas o algún tipo de radiología intervencionista son aplicables a la nefrología. Pasemos a disgregar en forma breve pero significativa cada una de estas técnicas. Tenemos que la radiología renal en la actualidad, mediante el uso de la radiografía de abdomen simple, no tiene mayor impacto diagnóstico, salvo el hallazgo ocasional de alguna presencia de algún cálculo que sea radiopaco. Donde sí la podemos utilizar es para la determinación de las longitudes o tamaños renales de caras a una posible biopsia renal. Si ustedes ven con detenimiento, esta imagen de acá correspondería a la silueta renal y nos permitiría a nosotros establecer la localización y poder plantear una biopsia percutánea con el uso de una ecografía, de una radiografía simple. Por lo tanto, la radiografía simple no nos ayuda de ninguna manera para el estudio de la función renal. La ecografía renal, por el contrario, tiene la facilidad de ser disponible, más aún en los momentos actuales. Tiene una elevada sensibilidad, pero la especificidad diagnóstica es baja. Y ojo, no permite la evaluación de lesiones que tengan menos de 3 centímetros de longitud. Por lo tanto, cualquier lesión, tanto quística o tumoral, con una longitud menor a estos 3 centímetros, va a pasar completamente desapercibida. Y por supuesto, es dependiente del operador. Es decir, la experiencia y la sapiencia, sobre todo, van a hacer de esta herramienta una herramienta útil o simplemente un elemento distractor. ¿Para qué nos sirve la ecografía renal? La ecografía renal nos va a servir primero para evaluar la morfología del riñón. Y si hablamos de morfología del riñón, tenemos que tomar en cuenta estos dos grandes parámetros. Primero, el tamaño renal. El tamaño renal en promedio son 100 por 50 por 40 milímetros. Ojo, que de acuerdo al libro que ustedes lean y al estudio de la población que ustedes estén tomando en cuenta, van a variar los diámetros, pero el que tomamos como referencia y los tamaños que les presento acá corresponden a un estudio mexicano, que es el único multicéntrico más amplio que existe y que de alguna manera se presenta similar a nuestros biotipos. Por lo tanto, se considera un riñón de tamaño normal al que presenta estos diámetros en sus 3 ejes. No solamente nos interesa ver el tamaño, lo más importante es ver esto, el parénquima funcional. El parénquima funcional de 18 a 20 milímetros se considera como normal, siendo como mínimo necesario para obtener un riñón o presumir que un riñón es funcional, 15 milímetros. Ojo, que el tamaño y el biotipo del paciente van en relación con estos valores. Por lo tanto, hay que ser cuidadosos en la interpretación del mismo. ¿De acuerdo? Otra utilidad que nos permite el uso de la ecografía es el estudio del sistema excretor pielocalicial y, obviamente, el estudio del sistema excretor ureteral para permitir la detección de hidronefrosis o en su defecto dilatación de los uréteres en el caso de la presencia de reflujos. Nos permite evaluar la vejiga, específicamente para el estudio de las uropatías obstructivas o las disfunciones neurológicas de la vejiga. ¿Mediante qué? Mediante la medición del residuo postmiccional, considerándose significativo un residuo postmiccional por encima del 10 al 15% del valor con el cual se llena la vejiga. Y obviamente, pues la próstata nos permite evaluar su tamaño, sus dimensiones, y por supuesto su morfología. La urografía intravenosa. La urografía intravenosa es una situación importante para nosotros desde el punto de vista diagnóstico. Se puede establecer dos tipos de urografías, dos tipos de uso de las urografías. O son urografías intravenosas o son urografías retrógradas. ¿De acuerdo? Las intravenosas lo que buscan es la opacificación de la vía urinaria mediante la inyección de un contraste en forma periférica. Es decir, a nivel periférico de una vena se inyecta un determinado volumen de contraste y se somete al paciente a repetitivas placas
o tomas radiológicas al minuto, a los 5 minutos, a los 3 minutos, a los 5 minutos, a la media hora y a las 2 horas, y lo que se busca es ver cómo es que este contraste va discurriendo por la vía urinaria. De esa manera nos permite a nosotros ver si está integrado o no esta vía urinaria. ¿En quiénes están indicados el uso de la urografía intravenosa? Todas las indicaciones, ya sean clínicas o biológicas, que nosotros podamos tomar como estudio, pueden ser tributarias de evaluación mediante urografía intravenosa. Contraindicaciones. Donde no debemos pedir una urografía intravenosa es en pacientes con deshidratación, pacientes con diabetes, pacientes que tengan o hayan tenido o padezcan una injuria renal aguda, intolerancia al yodo, presencia de mieloma múltiple o embarazo. ¿Por qué no usar el mieloma múltiple? Porque va a haber precipitación tubular con la proteinuria de Vincent-Jones y el deterioro de la función progresiva y brusca del riñón, de la función renal. Si ustedes ven, se compone la urografía intravenosa de 3 fases. Una fase es la fase de concentración, que corresponde al llenado arterial. La otra es la fase de excreción y finalmente es la fase de evacuación, que corresponde a los estadios finales de la evaluación radiológica. Si ustedes ven acá, por ejemplo, ven el riñón completamente pintado, o sea, tiene una buena fase de concentración, tiene una buena fase arterial y comienzan a dibujarse la fase excretora. Discurre completamente sin evidencia de estenosis o no. El problema de la urografía excretora es que nos podría dar una falsa imagen de estenosis, ¿de acuerdo? Porque ustedes no ven el uréter de esta zona. Muchas veces no es una situación patológica, sino más bien posicional, rotacional de este uréter. Cosa contraria a lo que sucede en esto, miren. Se ven completamente la captación en el lado izquierdo, sin captación en el lado derecho y ausencia completa de excreción. Es decir, podríamos hablar de ¿qué? De estenosis bilateral, ¿no es cierto? Como las radiografías no tienen un adecuado perfil de imagen, o en todo caso no son tan nítidas y necesitan de personal entrenado en su lectura, la tomografía, por el contrario, nos ofrece imágenes de mayor calidad y que son mucho más fáciles de ver o de leer. Y es así que la tomografía renal permite la evaluación con contraste, ojo, con contraste, nos permite medir cada uno de los parámetros que nos son útiles, básicamente morfológicos y vasculares, ¿de acuerdo? Mientras que la tomografía sin contraste en salud solo nos permite identificar calcificaciones y litiasis. Podemos apelar a cualquiera de las técnicas actuales, las helicoidales, las multicortes, etcétera, 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 las axiales, cualquiera de las posibles opciones que existan son útiles y válidas, ninguna es mejor que la otra. Básicamente, el uso de la tomografía computarizada juega un rol importante en la valoración de las patologías tanto primarias como secundarias, ¿de acuerdo? Nos permite hacer una revisión sistemática de cualquier alteración vascular, parenquimal o perinéfrica, de una manera mucho más evidente y mejor evaluada. Nos permite, en el caso de las tomografías con contraste, en cuanto a la técnica, podemos decir que nos permite la valoración renal. En el caso de las tomografías sin contraste, tenemos que las hemorragias renales, las calcificaciones vasculares o las alteraciones tanto parenquimales como la presencia de masas pueden ser adecuadamente evaluadas a nivel de esta técnica. Sin embargo, las contrastadas nos van a permitir tanto ver enfermedades renovasculares, anomalías, sobre todo vasculares y traumas renales. Toda tomografía dinámica contrastada nos va a permitir la evaluación de sangrados activos. ¿A qué me refiero con dinámicas contrastadas? Es el uso de glóbulos rojos marcados con radiocontrastes. Se utilizan para los fenómenos de válvula o de escape. Un ejemplo de ellos es el fenómeno de cascanueces. ¿Cuál es el fenómeno de cascanueces? Es en que la arteria se ve pinzada por 2 venas y de cuando en cuando las venas oprimen la arteria renal y causan dolor intenso que lleva a sangrado al paciente.
Entonces nos permite hacer un estudio de un seguimiento para ver dónde se produce la lesión y dónde está sangrando, para luego hacer, mediante intervencionismo, hacer toda la solución clínica del caso. La tomografía consta de 4 fases, a diferencia de las 3 fases de la urografía. Una es la vascular, la primera fase, que corresponde a los primeros 15 a 20 segundos. La segunda es la cortical, que evalúa la corteza renal y que se produce entre los 25 y 80 segundos. La tercera es la parte difusa o la zona difusa, en donde se ven entre el primero y el segundo minuto toda la función renal, toda la arquitectura renal dibujada, mientras que a partir del segundo minuto lo que nosotros vemos es la fase excretora y nos permite evaluar toda la fase excretora del riñón. ¿De acuerdo? ¿Dónde podemos tener utilidad? Básicamente en la evaluación de los tumores. Se dice que hasta el 50% de los cánceres renales son diagnosticados de manera incidental. Es decir, muchas de las tomografías que reportan cáncer renal, ninguna de ellas fue hecha con la intención de sospecha de cáncer renal. Por lo tanto, podemos ver que la utilidad en la tomografía para la detección de lesiones que son asintomáticas es importante desde nuestro punto de vista. Nos permite evaluar cualquier clase de lesión neoplásica, desde los angiomiolipomas, que son lesiones benignas, hasta los carcinomas de células renales o los oncocitomas como lesiones mucho más agresivas. ¿De acuerdo? Nos permite ver el estudio de enfermedades quísticas, nos permite el estudio de las enfermedades litiásicas, nos permite el estudio de la evaluación de las infecciones urinarias y las litiasis. ¿Cómo? ¿De qué manera una imagen me va a hablar a mí de una infección o una pilonefritis? Son las presencias en la arquitectura, la presencia de cicatrices o la presencia de accesos que nos hablen de infecciones complicadas. Y obviamente de largo, pues las lesiones traumáticas, ni vuelta que darle, pues, ¿no? Miren ustedes en una tomografía renal, un paciente con una contusión, con un hematoma dentro del riñón izquierdo, con un compromiso severo de la morfología. Otra tomografía, miren, una fase de captación importante con la presencia de una lesión quística que ha roto, ¿qué cosa? La cápsula de Grissom, probablemente sea una lesión complicada. Presencia de quistes y dilataciones de la vía urinaria en ambos lados. Si ustedes ven acá, todas los cálices y las pelvis están dilatadas, ¿no es cierto? Y en el otro lado mucho más. Nos permite intuir, ¿qué cosa? La presencia de lesiones dilatadas, una masa tumoral completa, una neoplasia. La presencia de quistes parapiélicos o litiasis en la zona de la excreción urinaria. Y nos permite, a diferencia de la urografía excretora, imágenes de esta calidad. Miren ustedes, la presencia de un doble sistema pielocalicial, que en teoría no tiene por qué ser clínicamente significativo, salvo que se acompañe de estenosis o reflujo. La presencia de un doble sistema pielocalicial no tiene mayor significancia clínica, pero la calidad de la imagen con respecto a las otras técnicas es importante. Y mucho más importante es cuando agregamos la angiotomografía. ¿Para qué? Para el estudio del árbol vascular de los riñones. ¿De cara a qué? De cara a dos cosas. Primero, el estudio de la llamada enfermedad renovascular, es decir, las estenosis o los problemas de hipoplasias por hipoperfusión, valga la redundancia, ¿de acuerdo? Y otra es el estudio de los segmentos distales de las arterias en busca de los mejores lugares para la implantación de los injertos, es decir, para los trasplantes. ¿De acuerdo? Eso es importante en el estudio de la angiotomografía. Esta es una ventaja que tiene la tomografía. Esta imagen, que en teoría nos implica o nos dice que puede haber una estenosis, cuando nosotros hacemos la reconstrucción 3D, que es una de las opciones del uso de las tomografías, que es solicitar reconstrucciones 3D, nos da la libertad de poder ver que en realidad no es una ostenosis, no es una obstrucción, sino simplemente es una posición o una superposición de algún otro órgano que impide la visualización del órgano. Una cosa importante, y es que ustedes, y seguimos el comentario a ustedes, el uso de la tomografía en la actualidad está totalmente prostituido por nuestra parte. Acuden a nuestros consultorios haciéndonos grandes ofertas, ¿no? 10, 15, 20% por cada tomografía,
y los que menos o los que muchos apelan o caen en el juego. El uso de contrastes es para los médicos nefrólogos y para los médicos que manejan las complicaciones del uso de los contrastes, resulta una cosa preocupante, porque desde los años 80, en donde se institucionalizó y se hizo cotidiano el uso de los contrastes, nace el término de nefropatía inducida por contraste. ¿Alguno de ustedes tiene idea qué es la nefropatía inducida por contraste? ¿Sabe qué es lo que le va a pasar a su paciente cuando lo exponga a un contraste iodado? ¿Tiene alguna idea? Pues bien, cuando ustedes exponen a un paciente a un contraste sin haberse percatado del riesgo-beneficio del uso del mismo, existe hasta un 25% de probabilidad de que ese paciente expuesto haga injuria renal aguda, o sea, insuficiencia renal aguda. Y de ese 25% existe un riesgo de que un 5% se quede en diálisis. Así que, cuando ustedes expongan a un paciente a contraste, piensen si va a ser útil o no. O en todo caso, piensen en lo siguiente. Si es mayor de 60 años, si es hipertenso, si ha tenido infartos, si utiliza balón o ha utilizado balón de contrapulsación aórtico, si es diabético, si tiene antecedente de de haber tenido una falla renal aguda o una injuria renal aguda previa, si está deshidratado o si tiene creatinina por encima de 1.2, piensen por favor qué es lo que van a hacer con el paciente. Y si aún así el requerimiento del uso del contraste no puede ser superada por otra técnica, entonces ustedes tienen que hacer nefroprotección. ¿De acuerdo? Nefroprotección. ¿Cómo se hace la nefroprotección? Se hidrata al paciente con cloruro de sodio o se utiliza N-acetilcisteína para proteger al riñón del daño vascular, resultado del uso del contraste. ¿Estamos? Y aún así tienen ustedes 3 a 5% de riesgo de que su paciente les eleve la creatinina. ¿Y a eso cómo se llama? Nefropatía inducida por contraste. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ahora en lugar de ganarse sus 10 a 15% que les ofrecen, piensen si realmente vale la pena exponer a su paciente a contraste. Entonces muchos dijeron, como la nefropatía inducida por contraste es un problema social, sobre todo en Estados Unidos, por la cantidad de demandas que hubieron por los seguros, porque 5% se quedaron en diálisis, dijeron, entonces vamos a utilizar otros contrastes, ya no vamos a utilizar yodo, utilicemos otros contrastes, y le comenzaron a dar uso a la resonancia magnética en el diagnóstico de las enfermedades renales. Con la ventaja de que es una técnica poco invasiva, sin riesgo de complicaciones, entre comillas. Rápida, realizable en menos de 1 hora, no hay radiaciones ionizantes y, ojo, sin riesgo de nefrotoxicidad. Dijeron, sin riesgo de nefrotoxicidad a partir del año 2000. No hay riesgo de nefrotoxicidad. Perfecto, nos salvamos, ya no hay nada que hacer. Todo el mundo iba a resonancia. 5 años después aparecieron los acartonamientos por uso de gadolinio, que es la llamada nefropatía fibrosante generalizada. Es decir, el uso de gadolinio con la resonancia magnética tiene riesgo de deterioro no solamente de la función renal, sino fibrosis pulmonar, hepática, intestinal. En consecuencia, esto de acá, sin riesgo de complicaciones, nuevamente se cuestionó. Por lo tanto, ¿el mensaje cuál es? Simplemente que es que a pesar de que les da ventajas, que es una técnica fácil de realizar e interpretar y reproducible, tienen que ser ustedes consecuentes con los riesgos de su uso. Miren ustedes la calidad de imagen, impresionante, muchísimo mejor que el uso de las tomografías, muchísimo mejor. Si ustedes ven acá, pueden ver la arteria, pueden ver las venas, pueden ver las arterias polares, pueden ver las fases de concentración y todo el riñón. Pueden ver con detalle las muescas o estenosis que se puedan producir en las arterias renales y hacer un estudio y un planteamiento de resolución vascular de mejor perfil. La presencia de las arterias vasculares polares, que son un problema para cuando queremos trasplantar a los pacientes o queremos utilizar este riñón para el donante, para el receptor, del donante para el receptor. ¿De acuerdo? En consecuencia, todas las imágenes que ustedes puedan apelar son útiles, pero todas deben ser usadas racionalmente.
Si ustedes en este medio tienen la utilidad en Lima, obviamente, ¿cuál sería la técnica de imagen de ingreso para su evaluación del paciente? Es la ecografía renal, ¿de acuerdo? Pero una ecografía renal decente, ¿de acuerdo? En alguien que sea entrenado. Yo sé que muchos hemos hecho y tenemos el entrenamiento para hacer ecografías, pero hasta donde yo recuerdo a mí me dijeron que era un acercamiento diagnóstico. Yo no soy radiólogo, ¿de acuerdo? Entonces sean consecuentes cuando cojan un ecógrafo. No se prostituyan. La ética es lo primero que tienen que manejar, ¿de acuerdo? Pasemos entonces al examen de orina. Yo sé que esto no les ha ayudado por el doctor, examen de orina completo. A propósito de una pregunta de la doctora, me dice el color. ¿Qué tiene que ver el color? ¿Podemos basarnos en el color para hacer un diagnóstico? No. Normalmente puede ser amarillo o ámbar. Ojo que la intensidad va a depender del grado de concentración y la transparencia o la turbidez puede ir en relación. Ojo, no siempre va de la mano con alguna alteración patológica como infección, sangrados o contaminación por secreciones vaginales. pH, cuando ustedes vean un examen de orina, primero, color, salvo que sea turbio, yo creo que no debe llamarle la atención. El pH, ¿qué es lo que nos va a hacer en el examen de orina? Nos va a medir la concentración de protones, que están libres, más no la fracción que está unida a tampones. Normalmente el pH urinario, ¿qué es lo que nos va a servir? ¿Para qué nos va a servir? Para ver esto. Es una valoración inicial, es un primer pincelazo en el intento de evaluar la capacidad de acidificación distal, ¿de acuerdo? Si habíamos dicho que la concentración de sustancias se ajustaba a nivel del túbulo contorneado distal y a nivel del túbulo conductor, entonces, cuando uno evalúa pH, ¿qué es lo que está haciendo? Evaluar túbulo distal. ¿Cuál es el pH normal que se debe conseguir en una muestra de orina? Entre 4.5 y 8. Habitualmente, punto de corte, 6 o 7. Y obviamente que ese valor va a depender del estado ácido-base. Obviamente que va a depender del estado ácido-base sistémico, de la ingesta de alimentos o del ayuno. Por lo tanto, al ser sometido a ser variable por la ingesta alimentaria o el ayuno, el pH no es diagnóstico, simplemente es parte de la evaluación. ¿De acuerdo? La densidad urinaria se mide a través de gravedad específica. Actualmente no tenemos una unidad que nos permita la evaluación de la densidad urinaria. Entonces, la densidad urinaria se mide a través de la gravedad específica. Si ustedes ven la densidad urinaria, la van a ver en rangos tan grandes que pueden ir desde 1000 a 1030. Valores que son cercanos a 1000 van a corresponder a orinas diluidas. En consecuencia, cuando ustedes tengan 1000 o menos de 1000, probablemente esa orina esté diluida. Y si esa orina está diluida, pueden ser varias cosas. Una es mala toma. Dos, ¿qué puede ser? Que esté perdiendo agua. ¿No es cierto? Demasiada agua. ¿Y eso cómo les haría pensar? ¿En qué les haría pensar? En diabetes insípida, probablemente. ¿No es cierto? Muy bien. Si ustedes tienen valores de alrededor de 1010, ustedes están en isostenuria. Deben pensar en isostenuria, es decir, orinas con una densidad similar a la densidad sanguínea. Si nosotros vemos, o también puede estar presente en pacientes en los cuales, a los cuales haya alteraciones en los mecanismos de concentración. Valores superiores a 1030 debe indicar presencia de compuestos osmóticos, básicamente glucosa o contrastes. En consecuencia, ¿cuál es la densidad urinaria que ustedes deberían esperar? Es entre 1010 y 1030. ¿De acuerdo? ¿Correcto? Muy bien. Normalmente en la orina no va a haber glucosa. Si hay glucosa, es glucosuria. Y ya sabemos por qué se produce la glucosuria. Normalmente, ¿hay hemoglobina en la sangre? Normalmente no hay. No hay, pero puede ser detectable cuando nosotros utilizamos una tira reactiva. ¿Y por qué va a ser detectable? Porque puede ser como consecuencia de haber censado la presencia de hematíes. En consecuencia, si ustedes tienen hemoglobina positivo, ustedes tienen que ir a su laboratorio y preguntarle, ¿qué has hecho? ¿Has metido una tira reactiva? Sí, doctor. Ah, ya. Entonces probablemente no es que haya censado hemoglobina, sino ha censado la presencia de los hematíes. Porque cuando ustedes censan hemoglobina, ¿qué es lo que tienen que pensar? Hemólisis.
¿Me dejo entender? Cambia la cosa, ¿me dejo entender? Y ahí el detalle, normalmente no hay hemoglobina, pero si se detecta hemoglobina es porque probablemente hayan utilizado tira reactiva, y eso significa que probablemente haya hematíes en esa muestra de orina. Donde se vuelve falso positiva es cuando hay demasiadas orinas alcalinas que hacen que esos hematíes se lisen. ¿Estamos? Muy bien. Seguimos. Cetonas. ¿Puede haber cetonas? Sí, nos pueden reportar cetonas en un examen de orina, pero normalmente están presentes cuando tenemos cetoacidosis, cuando hay un ayuno intenso, cuando presentamos alcoholismo o un ejercicio extenuante. Son condiciones valga la redundancia, condicionan la presencia de cetonas en la orina. Nitritos. ¿Hay o no hay nitritos en sangre? Sí puede haber nitritos en sangre. ¿Es o no es diagnóstico la presencia de nitritos de infección urinaria? ¿Sí o no? No, no es condición diagnóstica, no lo es, porque a pesar de que tenga mucha especificidad, su sensibilidad es demasiado baja. ¿Qué es lo único que te dice? Que hay presencia de bacterias que son capaces de reducir esos nitratos a nitritos. Que las bacterias estén en la vía urinaria o en la vía exógena es otra cosa. Por lo tanto, si ustedes ven nitritos, ustedes podrían iniciar su sospecha clínica diagnóstica, en todo caso, de infección urinaria. ¿Estamos de acuerdo? Proteinuria. Es otro punto importante y aquí sí vamos a ser mucho más extensos. Cuando nosotros vemos proteinuria, debemos establecer cuál es el valor normal para considerar proteinuria en realidad. Y es que ustedes deben saber lo siguiente, que se considera que normalmente el organismo elimina proteínas, sí. ¿Cuánto? Menos de 150 miligramos por día en 24 horas. Ojo, proteinuria de 24 horas. ¿Estamos? Normalmente, en un niño son estos 150 miliequivalentes por día equivalen a menos de 40 miligramos por cada metro cuadrado en 24 horas para que sea considerada fisiológica, o sea, límite normal. Pero ojo, proteinuria es diferente de albuminuria, eso que quede claro. Y si ustedes me dicen albuminuria de 24 horas, yo digo, es normal cuando ese valor es menor de 30 miligramos por día, o sea, que no los mareen. Una cosa es que ustedes les digan proteinuria, y ya saben que el valor normal es este o este para niños o adultos, y otra cosa es que les digan albuminuria, y el valor normal es este. ¿Por qué hay la diferencia? Porque para el tamizaje de algunas enfermedades, como diabetes, como hipertensión arterial, no utilizamos la proteinuria como marcador de daño, sino la albuminuria como marcador. ¿De acuerdo? Muy bien. Toda la proteína que se filtra va a estar compuesta de estas cosas. Va a estar de la misma proteína filtrada y de la proteína tubular o proteína de Tass-Holston. ¿De acuerdo? Por lo tanto, entonces, cuando ustedes vean proteinuria, ustedes deben pensar, estoy filtrando proteínas y estoy perdiendo proteína tubular. Y parte de esta proteína es albúmina, porque no todo es albúmina. Cuando nosotros evaluamos el sedimento urinario, vamos a hacer la ampliación de la proteinuria cuando hablemos de proteinuria, porque vamos a hablar de examen de orina, de proteinuria y de hematuria, que son los 3 puntos que me pidió Torres que hablara. Sedimento urinario. Cuando nosotros vemos el sedimento urinario, es como exigencia o como norma examinar por lo menos mínimo 10 campos de orina a gran aumento. ¿De acuerdo? Todos estos 10 campos deben evaluarse según la densidad y el pH de la muestra porque va a cambiar la concentración y la distribución de las sustancias. Debemos siempre hacer uso de un microscopio de contraste con uso de filtros de luz polarizada. ¿Por qué el microscopio de contraste? Porque nos va a permitir identificar partículas y establecer morfología de las células. Básicamente nos va a permitir distinguir el dismorfismo de las células, que es importante para el estudio de la hematuria. Y en el uso de los cristales, de los filtros, nos permite el estudio, de los cristales. ¿De acuerdo? Entonces, cuando ustedes vean un sedimento urinario, mínimo tienen que exigir 10 campos y tienen que darle siempre estudios de contraste de fases. El problema es que el único contraste de fase que existe en el Perú lo tiene el Menara. Ningún otro hospital, ningún otro centro tiene un microscopio con contraste de fases, por si acaso. ¿De acuerdo?
O sea, cuando le vean dismorfismo, duden o ríanse, pero en fin. Por ejemplo, ¿qué le va a permitir el uso de contraste de fases? Miren esto. Si hay sangre, le va a permitir, ¿hay dismorfismo o no hay dismorfismo? Les va a decir esto. ¿Por qué? ¿Por qué es importante? Por esto. Porque si hay dismorfismo, señores, el sangrado es glomerular. Si no hay dimorfismo, el sangrado es no glomerular, o sea, cualquier zona del riñón está sangrando menos el glomérulo, por lo tanto, no es glomerulonefritis, ¿de acuerdo? Es diagnóstico, el dismorfismo. Si ustedes tienen células blancas, leucocitos, le va a permitir identificar mediante el estudio con el diagnóstico, con el microscopio de fases, de contraste de fases, si eso es polimorfo, un eosinófilo o un linfocito, miren. Si es polimorfo, piensen en infecciones. Si es un eosinófilo, piensen en este término, nefritis intersticial, que es un término importante. Si son linfocitos, piensen en el seno de un trasplante, rechazo del injerto. Si son macrófagos, de acuerdo a sus características, pueden estar presentes en la presencia de proteinuria marcada, glomerulonefritis o algún tipo de nefropatía IgA, y así sucesivamente nos puede brindar detalles diagnósticos con el uso de los del microscopio de contrastes. Esto es un buen estudio del sedimento urinario para elementos diagnósticos. Cuando uno habla de hematuria, normalmente tolera hasta 3. En algunas otras bibliografías dicen de 3 a 5 hematíes por campo de 400 aumentos. O presencia de 2000 hematíes por minuto. O presencia de 1.000.000 de hematíes en una muestra de orina de 12 horas. Es decir, hay 3 definiciones y ustedes pueden apelar a cualquiera de las 3. Esta última, en donde se hace la junta de orina de 12 horas, se conoce con el nombre de recuento de Addis. ¿De acuerdo? Que puede ser pregunta también. Recuento de Addis. Según el recuento de Addis, ¿cuánto es la hematuria? 1.000.000 de eritrocitos en orina de 12 horas, perdón. Por su defecto dicen ustedes esto, que es lo que normalmente nos reportan, 1 a 3 hematíes por campo, pero tiene que ser de campo de 400 aumentos, ¿de acuerdo? No otra consideración. Cuando uno habla de hematuria, por lo tanto, puede clasificarla de acuerdo a su cuantía o a su origen. Y si es de acuerdo a la cuantía, podemos decir que hay alteraciones micro o macroscópicas, y de acuerdo a su origen, o es o no es glomerular. Toda hematuria microscópica, bueno, es hematuria microscópica cuando solo la vamos a detectar con tiras reactivas o análisis del sedimento. En fin, miren ustedes, hematíes. ¿Cómo se ven los hematíes? Redondos, ovalados en algunos casos como platos de diana. Las células epiteliales, cuya morfología la va a distinguir respecto de los glóbulos rojos por la presencia de los núcleos, porque muchas veces las confunden las células epiteliales con glóbulos rojos, por eso es que los he enfrentado acá, las dos imágenes, ¿de acuerdo? Y la otra es el tamaño, básicamente, ¿no? Una cosa importante con el sangrado es que ustedes deben ser cuidadosos cuando evalúan a un paciente por hematuria, y es que si después de hacer todo el estudio, porque toda hematuria requiere estudio clínico, no llegan a ninguna conclusión diagnóstica, no se sientan frustrados, ya que, ojo, el 20% de la población mundial tiene hematuria de causa criptogénica. ¿Estamos? 20% de la población mundial. O sea que si ustedes ven hematuria y hacen todo el estudio y no encuentran nada, lo único que tienen que hacer que es seguimiento clínico. Y no se sienten mal porque 20% de la población mundial lo tiene, sin que se entere incluso. ¿Y cómo van a hacer la distinción de esto? Nuevamente el microscopio de fases es útil y diagnóstico. ¿De acuerdo? En caso de que haya contraste o sospecha de las vías urinarias, tenemos que hacer ¿qué cosa? Solamente hematíes normales, habíamos dicho, y si son probabilidades de lesiones a nivel glomerular, vamos a ver dismorfismo renal. Los leucocitos. La presencia y el estudio del sedimento urinario cuando hablamos de leucocitos. Cuando nosotros hablamos de leucocitos, consideramos como un tamaño normal, un valor normal, la presencia de hasta 3 células por campo de 400 aumentos, o 2.000 células por minuto, o 2 millones de células en orina de 12 horas. Nuevamente, un recuento de Addis de 2 millones de células. Para eritrocitos será 1 millón.
Los leucocitos, a diferencia de los eritrocitos que básicamente nos hablaban de algún tipo de lesión glomerular y que nos deberían poner en auto sobre el mismo, la presencia de leucocitos básicamente no nos indica absolutamente nada, ya que pueden provenir de cualquier zona o lesión de la vía urinaria, desde el riñón propiamente dicho, es decir, desde una nefritis intersticial hasta las zonas más distales de la vía urinaria. Por lo tanto, su presencia no nos ayuda a dar alcance sobre la localización de la patología. Básicamente se los correlaciona con la presencia de infecciones urinarias, sobre todo cuando predominan los neutrófilos. Y en el caso de los eosinófilos nos deben hablar de esto, nefritis intersticial. La presencia de pus en la orina, conocida como piuria, es indicativo, meritorio, sine qua non de cultivo. ¿De acuerdo? Debemos hacer cultivo. Esa es una lámina donde ustedes pueden ver cómo se visualizan los leucocitos. A diferencia de los eritrocitos, estos son completamente circulares y presentan núcleo en muchos de ellos. ¿De acuerdo? Los cilindros. Otro elemento importante cuando uno habla o cuando uno estudia el sedimento urinario es que le reporten cilindros. Y ustedes tienen la obligación de saber qué significa cada cilindro para que ustedes valoren el cilindro y sepan intuir qué patología es la que están enfrentando. Es así que cuando ustedes vean, bueno, vamos a ver, los cilindros se consideran normales cuando no superan los 5.000 en el recuento de ADIS, de orina de 12 horas. Todo cilindro en general se considera que es el resultado de la precipitación de las proteínas tubulares, obviamente a nivel de los túbulos, básicamente proteínas de Tal-Holzhausen. Uno de los cilindros patológicos que nosotros debemos considerar es cuando nos reporten cilindros hialinos. La presencia de cilindros hialinos nos debe hacer pensar esto, miren, proteinuria intensa. Entonces, cuando ustedes vean cilindros hialinos, ustedes deben estar sopesando o viendo la probabilidad de que su paciente tenga proteinuria intensa. ¿Estamos? Tenga una proteinuria intensa. ¿Cómo se ven los cilindros hialinos? Son finamente granulares, normalmente están presentes en 1 a 2 por campo, cuando las orinas están concentradas. Los cilindros serios se parecen a los cilindros hialinos con la diferencia de que tienen un diámetro mayor. Son los cilindros de mayor grosor o tamaño, consistencia que puedan ver. Estos se componen de proteína a la cual, o sea, una matriz proteica, a la cual se ha adosado células degeneradas, es decir, células tubulares, células glomerulares o algún otro tipo de célula en su composición. Por lo tanto, si ustedes en su sedimento urinario les reportan cilindros serios, ustedes deben estar pensando en que la lesión es significativa, ¿de acuerdo? Es considerable porque está involucrando la presencia de ¿qué? De células degeneradas, probablemente una lesión tubular mayormente, es decir, necrosis tubular aguda en el seno de una falla renal más severa o una falla renal crónica. Normalmente, como ven acá, aparecen en enfermedades renales crónicas e indican alteraciones de la morfología de los túbulos. Los cilindros granulares o celulares son básicamente aquellos que aparecen compuestos de células de proteínas de Tal-Holzhausen con proteínas epiteliales o leucocitos procedentes de cualquier parte de los túbulos. Normalmente estos cilindros granulares, a diferencia de los serios, donde tienen células degeneradas, estos cilindros contienen células íntegras. ¿De acuerdo? ¿De qué nos va a hablar este cilindro granular? La presencia de un problema agudo. Estamos, mientras que el cilindro serio, estamos hablando de problemas severos, ya con impacto intenso dentro de la morfología. El cilindro granular, por el contrario, lo que les habla de un problema mucho más agudo o reciente. Por lo tanto, son siempre indicativos o indicadores de inflamaciones intersticiales. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. La presencia de bacterias dentro de estos cilindros, hablando de celulares, es poco frecuente en realidad, ¿no? Pero son los 3 tipos de cilindros principales que ustedes deben tener siempre presentes. ¿Y qué significan? Hialino, sinónimo de proteinuria. Serio, sinónimo de lesión severa, es decir, presencia de células degeneradas.
Y granulares, englobamiento de células íntegras, problemas inflamatorios básicamente. Los hemáticos es fácil de encontrar o de discernir cuál es su significado, pues no la presencia de un sangrado intenso dentro de la luz tubular, y debería hacernos pensar de que estos hematíes están dentro de la matriz proteica considerada por básicamente la proteína de Tans-Holzhausen. Se encuentran presentes en cualquier tipo de lesión glomerular y muchas veces no se describen dentro de las necrosis tubulares agudas. No es frecuente que dentro de las necrosis hayan cilindros hemáticos. Miren ustedes, ¿cuál es cuál? Cilindro hialino, transparente, con la forma del túbulo. Si a este cilindro hialino tú le agregas depósitos de células o restos celulares, se va a ver así. Como un hialino, pero más acentuado y de mayor diámetro. Y si tú a un serio, considerado este cilindro hialino o una matriz proteica cualquiera, le agregas células íntegras, se ve de esta manera, ya tienes un cilindro granuloso. ¿De acuerdo? Un cilindro hemático que es fácil de identificar dentro de las morfologías. La otra parte interesante es el uso de los filtros. Y los filtros nos van a permitir, como dijimos, la evaluación o la presencia de los cristales. No vamos a hacer un estudio completo de cada uno de estos, pero sí les dejo la apariencia y las características que van a presentarse a la luz polarizada de cada uno de los cristales que ustedes pueden formar parte de su evaluación. ¿De acuerdo? Los más importantes son los de ácido úrico, que tienden a ser policromáticos, los de colesterol que no tienen birrefringencia, los de fosfato cálcico que sí tienen birrefringencia y los de oxalato cálcico. Como verán, la polaridad no es diagnóstica tampoco, ¿de acuerdo? Por lo tanto, no tiene mayor aplicación clínica, salvo desde el punto de vista académico. Cuando ustedes vean un examen de orina, sean acuciosos con el examen de orina, no lo tomen tan a la ligera. Y siempre que pidan un examen de orina, señores, ustedes siempre exijan un sedimento urinario. No siempre les entregan un sedimento urinario. Entonces, la correcta evaluación de un examen de orina es aquella que va de la mano con un sedimento urinario. ¿Estamos de acuerdo? Veamos proteinuria. Cuando hablamos de proteinuria, ¿a qué nos referimos? ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de aquella situación que en condiciones normales supera los valores que ya les he mencionado, considerados como fisiológicos. Siempre hay proteinuria, siempre, pero mientras no exceda los 150 miligramos por día de 24 horas en adultos o los 40 miligramos por metro cuadrado en niños, esa proteinuria es fisiológica. Si hablamos de albuminuria, menor de 30. ¿Y por qué les hablaba de que una cosa es hablar de proteinuria y otra cosa es hablar de albuminuria? Por esto, solamente para que se den cuenta. Este es el criterio diagnóstico de nefropatía diabética, de acuerdo a la CADOCI del 2012, o a la ADA, como le quieran llamar, cualquiera de las dos guías internacionales. ¿Qué dicen? Si ustedes se fijan acá, el diagnóstico de nefropatía diabética se basa en el conteo del volumen de albúmina. Tú no puedes decir nefropatía diabética en un diabético por solo ser diabético. Para que tú digas nefropatía diabética, tiene que ser diabético y tener albuminuria. Si no tiene albuminuria, así tengas 100 años de diabético, tú no puedes plantear nefropatía diabética, ¿de acuerdo? ¿Y cuál es el criterio? Si el valor normal se considera menos de 30, tú dices que tiene microalbuminuria cuando tiene de 30 a 299, ¿qué? Miligramos en 24 horas. Y tú dices que esa es macroalbuminuria cuando sobrepasa los 300 miligramos en 24 horas. ¿De acuerdo? Muy bien. ¿Hay otra forma de medir esto? Sí. Si yo no quiero juntar orina en 24 horas, yo puedo hacer un dosaje por minuto, por hora. Entonces yo digo, es albuminuria normal cuando tengo 20 microgramos de albúmina por minuto. O digo que es microalbuminuria cuando es 20 a 199 microgramos por minuto. O digo macro cuando es mayor de 200 microgramos por minuto. El tema es que la muestra horaria no la realizan muchos laboratorios porque no cuentan con esa tecnología, pero en Estados Unidos sí. Pero si no quieres juntar orina de 24 horas y necesitas hacer un diagnóstico de albuminuria, tú puedes utilizar esto, y esto es el ratio. Y esto sí lo tienen todos los laboratorios del Perú, por lo menos los decentes.
¿Qué es lo que hacen? Es enfrentar, ¿qué cosa? La concentración en microgramos en orina y sérica de creatinina. ¿De acuerdo? Es decir, ¿a esto cómo se lee? Microgramos de creatinina sérica sobre miligramos de creatinina. Es decir, el ratio urea plasma, ¿no es cierto? Urea plasma. ¿De acuerdo? Urinario plasmático, el ratio urinario de plasma. ¿Cómo se lee? Normal, menos de 30 microgramos por cada miligramo de creatinina. O microalbuminuria, lo mismo, pero cambian los valores. Entonces, ¿qué es lo que les trato de decir? Que ustedes cuando vean proteinuria, lean uno, ¿qué técnica están usando? Si es 24 horas, si es técnica minutada, o si es técnica de ratio, o sea, orina al azar. Y segundo, ¿qué están evaluando? O es albúmina o es proteína total. Cambian los valores, ¿de acuerdo? Presten atención a cuando les hablen de eso. Ya que lo siguiente es verdad, 50% del total de la proteína que ustedes eliminan es albúmina. Y el otro 50% está constituida por cualquier otro tipo de proteína que puede proceder o de los túbulos o del tracto urinario. Una cuestión importante es aquellas mujeres que tienen flujo vaginal y les toman una muestra de orina. Cuando parte de ese flujo vaginal llega y contamina la orina, cuando la procesan, la detectan como proteinuria y pueden incidir en un estudio diagnóstico tonto si no toman en cuenta ese pequeño detalle. ¿Por qué? Porque el otro 50% puede provenir de esto, o de proteínas de cualquier parte del tubo, en este caso flujos, o del mismo túbulo. ¿Cómo se clasifica la proteinuria? De acuerdo a su origen, ustedes la pueden clasificar como glomerular. Y es glomerular cuando corresponde a la proteína que se filtra, así de simple. Y esa proteína filtrada puede ser lisocimas en el caso de leucemias, mioglobina en el caso de la rhabdomiolisis, cadenas ligeras en el caso de las gammapatías. Es decir, una proteinuria glomerular no necesariamente es albúmina, puede ser cualquier otra proteína que pasa por el glomérulo, aunque se compone principalmente de albúmina, ¿no? En cambio, una proteinuria puede ser tubular, ¿sí?, cuando aparece una alteración en la capacidad de reabsorción del túbulo. ¿Y cómo ustedes distinguen si una proteinuria es proteinuria glomerular o proteinuria tubular? De la siguiente forma, porque en el caso de los tubulares, las proteínas son de bajo peso molecular. En las proteínuras glomerulares son proteínas de alto peso molecular, ¿de acuerdo? En las proteínuras tubulares, la albúmina, la concentración de albúmina presente es baja, menos del 40%. En las proteinurias glomerulares, la albúmina es muchísimo mayor, supera incluso el 50 a 60% del total de la proteína filtrada. Otra característica es que, mientras que las glomerulares pueden ser claramente nefróticas, es decir, más de 3.5 gramos, en las tubulares normalmente nunca superan los 2 gramos por día, o sea, son proteínas de baja cuantía. ¿Y cómo hacemos finalmente la distinción? Es hacer inmunoelectroforesis. ¿Para qué? Para que usted le dé esta curva, la inmunoelectroforesis. Es decir, le va a decir, este es un pico alfa, este es un pico beta, un alfa 2, un alfa 1. Es decir, le va a permitir establecer mediante la inmunoelectroforesis cuál es la composición de esa proteinuria. Si ustedes ven el pico al final de la curva, eso es albúmina. Si ustedes ven el pico en cualquiera de los iniciales, ustedes pueden pensar que esa proteinuria corresponde a proteínas de bajo peso molecular. Y si hay proteinurias de bajo peso molecular, o es tubular, o se está tocando usted frente a un caso de una gammapatía monoclonal, principalmente mielomas múltiples. ¿De acuerdo? Entonces, así puede ser la distinción entre las proteinurias. De acuerdo a la selectividad, y este es un detalle de la especialidad, usted puede decir que las proteinurias son o no son selectivas. Son selectivas básicamente cuando solamente filtra proteína, en calidad de albúmina, solamente. Es decir,
Básicamente lo que está usted pensando es una lesión glomerular menor, solamente está filtrando albúmina. Y si usted me dice que esa proteinuria no solamente se compone de albúmina, sino de otra serie de proteínas dentro de la totalidad de la proteína eliminada, usted me habla que esa proteinuria es no selectiva. Situaciones especiales, vamos a contemplar dos puntos antes de pasar a la siguiente diapositiva. Existe, señores, la proteinuria transitoria y la proteinuria ortostática. Proteinuria transitoria es toda aquella que, como su nombre lo dice, en forma ocasional, se presenta sin que sea expresión de una lesión o una patología. Mientras que la ortostática es aquella que tiene aquella persona que permanece mucho tiempo sentada, pero parada, háblense los soldados, háblense de las personas que trabajan de pie mucho tiempo y que pueden generalmente no exceder el gramo por día. Ninguna de estas dos condiciones es patológica. Y hablando de la selectividad, entonces, hasta aquí está claro lo que es proteinuria, ¿no es cierto? Los rangos, qué es una proteinuria glomerular, qué es una proteinuria tubular. ¿Estamos de acuerdo? La siguiente pregunta es, ¿y cómo la voy a medir la proteinuria? ¿Cómo voy a pedir que me den el valor de proteinuria? Yo me le pido al laboratorio, hazme una proteinuria, sí, te la voy a hacer, pero tienes que decirle, quiero que hagas o esto, o pruebas de precipitación, o pruebas funcionales. Cuando ustedes utilizan la precipitación, lo que ustedes están utilizando es tiras o sustancias reactivas que mediante el método de colorimetría van a expresar la proteinuria en cruces. ¿De acuerdo? Entonces, cuando ustedes les den la proteinuria en cruces en su laboratorio, ustedes intuyen que lo que ha hecho su laboratorio es esto, colorimetría. Y si les dice, tiene una cruz, bueno, ustedes deben pensar que su paciente está eliminando aproximadamente 30 miligramos por decilitro. Dice, tiene 2 cruces en su examen de orina, eso significa que está eliminando 100. Si tiene 3, tiene 300. Y si tiene 4, cuando mínimo está eliminando 1 gramo por día. ¿Estamos? Entonces, cuando ustedes vean proteinuria de una cruz, ustedes dicen 30 miligramos por ciento. 2 cruces 100, 3 cruces 300, 4 cruces 1 gramo. ¿De acuerdo? ¿Es útil o no es útil? Bueno, es relativo en realidad. Lo van a utilizar, depende de la concentración del reactivo que estén utilizando, depende del observador. Para mí es una cruz, para ti son 2 cruces, para ella son 3 cruces. Entonces, digamos que si ustedes utilizan colorimetría para evaluar su proteinuria, no están haciendo un adecuado tamizaje de ese paciente. ¿Pueden recurrir al uso de los DIS-TIPS? Sí pueden utilizar las famosas pruebas de tamizaje en las pruebas de evaluación de grandes poblaciones. Ponen a todos al baño, traen su muestra, metes tu tira reactiva. ¿Y esa tira reactiva qué te va a hacer? Te va a medir como mínimo la presencia de 10 a 20 miligramos por decilitro. ¿Una tira reactiva positiva es diagnóstica? No es diagnóstica. ¿Qué es? Prueba de tamizaje. ¿A dónde te tiene que llevar? A la cuantificación. Por lo tanto, lo que estamos viendo ahorita que son pruebas semi-cuantitativas. Todas estas son pruebas semi-cuantitativas, porque lo que finalmente nos va a hacer el diagnóstico correcto son los test cuantitativos. ¿Y estos qué implican? Colección de orina de 24 horas. ¿De acuerdo? Siempre tenemos que llegar a esto. Colección de orina de 24 horas, y es de donde finalmente nacen los valores que ustedes han visto. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. El ratio, que ya les hablé del ratio. Y esto es lo que les quería decir. ¿Para qué sirve la selectividad de la proteinuria? Es un concepto nuevo que se está aplicando y que les tiene para ustedes un factor que es pronóstico para su paciente. Si ustedes le aplican índice de selectividad, ustedes pueden decir, si es altamente selectiva la proteinuria que está teniendo su paciente, este paciente probablemente tenga menos daño túbulo intersticial y va a tener una mejor respuesta clínica. En consecuencia, si la proteinuria de tu paciente es selectiva, tú tienes esperanza en poder sacar adelante a tu paciente. Si tu proteinuria es no selectiva, como lo van a ver más adelante, el riesgo de compromiso y deterioro de la función del riñón es alto también. ¿Cómo se calcula el índice de selectividad? Midiendo las concentraciones plasmáticas y urinarias de IgG
y las concentraciones plasmáticas y urinarias de transferrina. Se elabora esta relación y se obtiene este índice. Si tú tienes un índice de selectividad que es menor o igual a 0.1, tú dices altamente selectivo, buen pronóstico, buena respuesta. Si tú tienes un índice de selectividad mayor de 0.1, es decir, 0,11 a 0,20, tú dices moderadamente selectiva. Pero si tu índice supera el 0,2, es no selectiva, peor pronóstico o mal pronóstico, pobre respuesta al tratamiento, probabilidad de pérdida de la función del riñón. O sea, desde el saque, con la proteinuria, tú ya puedes hacer pronóstico de tu paciente y plantearle qué es lo que vas a hacer con él. Porque tienes que decirle, vas a terminar el trasplante o vas a terminar en diálisis, tarde o temprano. Y tienes que saber qué es lo que vas a hacer con él. ¿De acuerdo? Hematuria. Cuando uno habla de hematuria, ya habíamos dispuesto de que es la presencia de más de 3 eritrocitos por campo de 400 aumentos, o más de 1.000.000, ¿no es cierto?, en el recuento de Addis. Como ya hemos dicho, tenía una definición, una prevalencia de 0,8 a 16%, por eso les decía que en algunas otras series es hasta el 20% en toda la población mundial, y se va a incrementar con la edad. ¿Por qué con la edad? Por los problemas obstructivos, por las relaciones sexuales o las infecciones urinarias. Todo DISTIP es útil para el estudio de hematíes, nos va a permitir detectar hemoglobina, pero nos va a permitir también detectar mioglobina. Por lo tanto, el uso de DISTIP como valoración única de hematuria no es correcto, porque pueden ustedes estar censando cualquier otra cosa y no solamente hematíes, y son dos cosas diferentes, dos patologías diferentes. El uso de DISTIP como técnica de tamizaje tiene una sensibilidad de casi 100%, pero tiene una especificidad del 91%. Básicamente, ¿a dónde debemos llegar una vez que utilicemos el DISTIP? Es a esto: sedimento urinario, no queda otra. O sea, pruebas de dilución no se hacen, son pruebas de selección. Y estas son las tiras reactivas que muchos de ustedes deben estar familiarizados o las deben haber visto. Son básicamente utilización de técnicas de colorimetría, mediante la cual los virajes de los colores nos van a dar, de acuerdo a la escala del fabricante, alguno u otro diagnóstico, positividad o negatividad. Si nosotros quisiéramos evaluar o ver de qué se trata cuando uno toma a un paciente con hematuria y queremos clasificarla de alguna manera, podemos decir que de acuerdo a su aspecto, ustedes me pueden hablar de macro o micro. Pueden decir que es un defecto aislado, y de acuerdo a su origen pueden decir ustedes que son o adquiridas o congénitas o hereditarias. Todas estas categorías entrarían dentro de su concepto diagnóstico. De acuerdo a su localización, ustedes pueden decir esto es glomerular o no glomerular, como lo venimos repitiendo, y de acuerdo a la evolución, o es intermitente o es continua. Una mnemotecnia importante es esta: es pensar, cuando uno piensa en hematuria, piensa en TIPS. ¿Qué significa TIPS? Significa esto, miren. Puede ser T de tumor, traumatismo, tuberculosis. Son las 3 causas esenciales en la T. Si uno habla de I, puede haber infección, puede haber inflamación, puede haber nefritis o intersticial, en realidad, no nefritis intersticial en inglés. Si uno piensa en C, puede haber anomalías congénitas, quistes congénitas, cistis, por eso la C, calciurias, cálculos, en el caso de Stones, para la S, anemias depanocíticas básicamente. Son las causas esenciales que ustedes pueden ver cuando ven o enfrentan a un paciente con hematuria. Son las etiologías principales que deben considerar. Toda hematuria de origen no glomerular, señores, está compuesta en un 80% por hematíes eumórficos, es decir, hematíes con su función, o perdón, su morfología normal. Su volumen corpuscular medio va a ser similar al que está en la fórmula del hemograma. Normalmente puede estar presente con coágulos y se caracteriza por la presencia de orinas que tienen una coloración rojo brillante que no es uniforme, por la presencia de los coágulos básicamente. En el caso de ejemplos de proteinurias no glomerulares, ustedes pueden ver una lista larga
siendo la principal la presencia de tuberculosis y la infección urinaria en nuestro medio, de acuerdo a un estudio hecho en Loaiza, las dos principales causas de hematuria en nuestro medio, siendo la tercera la presencia de los cálculos. Después de eso, ustedes pueden plantear cualquier otra alteración, tanto morfológica como funcional. Dentro de las glomerulares, se consideran así aquellas que tienen un 80% de dismorfismo. Ya hemos visto que el dismorfismo, o les había mencionado, que se evalúa con el microscopio de contraste de fases, y lo que se busca es ver qué cosa, alteraciones de la morfología. Básicamente, ¿cómo lo van a ver ustedes? Con un volumen corpuscular medio de ese eritrocito que es inferior al que se encuentra en la sangre, las orinas ya tienen un tinte hematúrico uniforme, normalmente marrón, y no hay presencia de coágulos dentro de esta orina. ¿Puede haber presencia de cilindros? Sí puede haber presencia de cilindros dentro de esta hematuria. Y normalmente va en relación con otros signos y síntomas. Al ser glomerular, la hematuria puede ir en relación con proteinuria, con deterioro de la función renal o con algún otro tipo de tubulopatía. ¿De acuerdo? Alteraciones del bicarbonato, del sodio, del potasio. Puede ir de la mano con esas cosas. Por eso es que, como principales ejemplos de hematuria glomerular, tenemos a las glomerulonefritis proliferativas y a las no proliferativas. Cualquiera de las dos pueden ir de la mano con hematuria. Y dentro de las proliferativas, en nuestro medio, es las posinfecciosas. Son las posinfecciosas. Para el mundo, es la nefropatía IgA o la enfermedad de Berger, la principal nefropatía que produce hematuria. Y dentro de las no proliferativas, para nosotros, es la focal y segmentaria, pero para el mundo entero es el síndrome de Alport. ¿De acuerdo? Cambian completamente las estadísticas. Causas de hematuria microscópica, es una revisión del New England, solamente se las dejo para que ustedes vean que es amplia, ¿de acuerdo? Es intensa, la pueden buscar, salió en el 2004, es interesante. Pero miren, de origen glomerular y no glomerular, y de origen incierto. Esta es una nueva categoría que otorga el New England, y consideran al ejercicio la sobreanticoagulación o la llamada hematuria benigna, que corresponde al 20% que yo les hablaba de la población mundial que puede cursar con hematuria sin una causa importante. Lo que les mencionaba, en el mundo entero, nefropatía IgA, primera causa como glomerulonefritis proliferativa, y la posinfecciosa para nosotros. ¿Cuál es la metodología del estudio de una hematuria? Lo primero que hay que hacer es hacer un examen simple, seguido de un sedimento urinario. La presencia de hematíes, miren el dismorfismo, este es un eritrocito normal y este es un eritrocito alterado. Si supera el 80%, decimos que esa hematuria es dismórfica. Si es dimórfica, el daño es glomerular. Estamos. La presencia de cilindros normalmente no va de la mano con una proteinuria glomerular. Nos tendría que hacer el diagnóstico probable de una lesión tubular o lesión estructural de otra naturaleza. Hecho el estudio del sedimento urinario con el contraste de fases, lo que tenemos que hacer es localizar dónde está esa hematuria. Si salió que es superior, ¿qué es lo que tenemos que hacer entonces? Una tomografía, si es que el cuadro lo amerita. Si sabemos que la lesión es inferior, lo que tenemos que hacer es cistoscopía. Por lo tanto, ¿qué es lo que trato de decirles? Que el estudio de la hematuria sigue un algoritmo diagnóstico. No se trata solamente de decir, está sangrando, tiene sangre. Se trata de empezar con ese diagnóstico, la localización de la lesión y plantear un diagnóstico. Porque puede ser desde un simple cambio morfológico hasta una lesión glomerular que le puede llevar a falla renal. ¿De acuerdo? Si ustedes localizan arriba, entran con una ecografía, entran con una tomografía para evaluar cualquier lesión y después plantear salud. Y después plantear, y la inferior nos permite entrar de frente a la cistoscopía. ¿De acuerdo? Muy bien. La cistoscopía es importante y ahí tenemos que ser bien amigos de un urólogo, porque el urólogo va a hacer lo que nosotros le vamos a decir. El urólogo no va a pensar, el urólogo va a entrar a hacer lo que tú te digas que haga.
Entonces, por eso yo les digo, no, bueno, mejor no. No. Ellos son los fontaneros del nefrólogo. Él es el brazo armado del nefrólogo. El nefrólogo es el que le va a decir, el estudio diagnóstico es esto, y yo quiero que hagas esto. Y tienen que contar con una persona entrenada, hábil. Los urólogos son muy hábiles mecánicamente, muy hábiles. Tienen GPS porque si no se pierden, pero son muy hábiles en la zona quirúrgica. Y son para nosotros un instrumento importante para el paciente, para el mejoramiento del paciente. Si tiene, por ejemplo, algún problema de cáncer y el urólogo no está entrenado para hacer una cistoscopía y una recepción en cuña dentro de la sala de operaciones, esto va a ir a una pelvis congelada y el paciente va a ser una desgracia. Si el urólogo no sabe poner un catéter doble J o un desanclaje, entonces va a perder la función renal su paciente. Entonces, el equipo nefrológico es amplio y el urólogo juega dentro del estudio y el diagnóstico del paciente un rol muy importante dentro de nuestro equipo. ¿De acuerdo? Y es así que, por ejemplo, si ustedes tienen orinas color rojo, o sea, hematuria, esto es algo primarioso, pero me parece que es importante para ustedes. Deben ver, si su paciente no tiene hemoglobina y no hay glóbulos rojos, pues piensen que es algún tipo de coloración, algún pigmento, algún medicamento que ha tomado su paciente. Si hay presencia de hematíes o hay presencia de hemoglobina, entonces eso es hematuria. Estamos. Si es hematuria, deben ver si hay o no hay dimosfismo. ¿De acuerdo? Sin proteinuria y con glóbulos que son isomórficos, probablemente sea un proceso infeccioso. No es glomerular, correcto. Pero si hay proteinuria y hay dismorfismo, ya tienen dos evidencias de daño glomerular. ¿Y eso qué implica? Miren, hacer todo un estudio inmunológico. Proteinuria. Por eso es importante y me detengo en la hematuria. Paciente con hematuria ya se ganó un estudio inmunológico bajo la sospecha de una glomerulopatía. Es decir, tiene que ir a dosaje de C3, C4, ANA, ANCA, proteinurias, ¿de acuerdo? Y todo lo que ustedes comiencen a pensar porque ya están pensando en lesión glomerular con probabilidad de daño. Si todo esto no resulta en un diagnóstico y no pueden resolver o dar una causa etiológica, los esperamos los nefrólogos en los hospitales para poder hacer los diagnósticos o completar sus estudios. Pero si ustedes basta que encaminen adecuadamente su diagnóstico etiológico y comiencen a documentar, nos van a ahorrar mucho trabajo cuando llegan al hospital referidos. ¿De acuerdo?